Empezamos aquí esta mesa redonda bajo el título El legado de la transición. Les voy a explicar la mecánica de la mesa. Intervendrán los participantes por orden alfabético. Y por orden alfabético se los voy a presentar yo. Don Pedro Bofill, no, Rafael Ansón primero, la A. Don Rafael Ansón Oliat, que fue director general de Televisión Española en los años 76 a 78, en los tiempos en los que la transición se hizo realidad y que tuvo en sus manos, en fin, la imagen de ese proceso político. Es presidente de la Fundación de Estudios Psicológicos y de la Academia Española de la Astronomía y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Psicología y Periodismo. Don Pedro Bofill, a mi extrema derecha, que no significa nada, ha sido diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, desde el año 79 al año 89. Es representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y eurodiputado por España. Es licenciado en Políticas y Económicas por la Complutense y ahora es profesor de la Complutense de Madrid y jefe del Departamento de la Presidencia del Consejo Económico y Social de España. Después va Rodolfo. Don Rodolfo Martín Villa. Ha sido ministro de Relaciones Sindicales, ministro de Interior, ministro de Administración Territorial y vicepresidente del Gobierno. Ha sido diputado y senador de las Cortes Generales. Esto que he dicho de todos los ministerios es del año 75 al año 82. Por lo tanto, ha vivido y dirigido el proceso de transición, sobre todo en sus momentos más críticos. Es ingeniero industrial, aunque él dice que sabe más de derecho público que de termodinámica o de resistencia de materiales, y ha sido dirigente del sindicato antiguo del SEU, y renunció a su acta de diputado en el 97 para presidir Endesa, la empresa nacional de electricidad, y ahora es miembro, no sé qué cargo tienes en el Consejo. El Consejo, consejero de Técnicas Reunidas. Sánchez Terán, Rafael Sánchez Terán. Salvador, perdón. Salvador Sánchez Terán, que ahora mismo es presidente de la plataforma G2020 y del Foro España para la Solidaridad y el Progreso. Salvador Sánchez Terán, presidente de la plataforma G2020 y del Foro España para la Solidaridad y el Progreso. Fue ministro de Transportes y Comunicaciones y ministro del Trabajo entre el año 78 y el año 80. Por lo tanto, testigo primerísimo de la transición. Es ingeniero, fue miembro de la UCD, desempeñó importantes cargos durante la transición, fue gobernador civil de Barcelona en 76 y 77, ministro de Transportes y Comunicaciones, como he dicho, y después ministro de Trabajo. Después de la desaparición de UCD, dejó la vida política y se dedicó a las actividades privadas. Bien, en el relato breve de la biografía de Salvador Sánchez Terán, tan accidentado, termino diciendo que forma parte de la Fundación España Constitucional junto a los ministros de UCD, del PP y del PSOE. Fernando Suárez González, catedrático de Derecho de Trabajo en la Universidad a Distancia, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, diputado en las Cortes Generales entre el año 82 y 86 y en el Parlamento Europeo del 86 al 94. Fue director general del Instituto Español de Migración y fue ministro de Trabajo en tiempos de Franco. El asunto que tenemos encargado de abordar es el legado de la transición. Yo creo que el legado es... voy a hacer expresar una pequeñísima opinión mía.
Yo creo que la transición ha dejado un legado importantísimo, el mayor de los cuales es la Constitución española. Pero creo que es inútil y estéril intentar recuperar el espíritu de la transición. Esto es una opinión que puede ser discutidísima, porque las circunstancias que concurrieron en el proceso de transición política no se dan, no se han vuelto a dar y no se van a volver a dar. Nosotros ya no tenemos que construir una democracia, sino defenderla. Nosotros somos europeos, no tenemos que aspirar a incorporarnos a las comunidades económicas europeas, que estamos ya en la Unión Europea, dentro del euro. Somos un país con las libertades y los derechos públicos perfectamente constituidos y defendidos, y tenemos problemas distintos a los que se tuvieron en la transición. También tenemos líderes políticos distintos. Y yo me permito, y aunque yo no soy nada partidaria de la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sí creo que los líderes políticos de años atrás tenían una categoría infinitamente superior a la de los líderes políticos que ahora mismo nos dirigen. Y dicho esto, les voy a dar la palabra por orden alfabético, que es lo que me han mandado, a los ponentes. Con lo cual, don Pedro Bofill tiene... Ay, es verdad, Rafael, que es... Perdona, que yo estoy... La A va por delante de la B. No, no creas. No siempre. No siempre. Pues Rafael, me han dicho que 5 minutos, pero habida cuenta de que se han retrasado los precedentes intervinientes considerablemente, les voy a dar a cada uno 10 porque se lo merecen. Así que cuando quiera, Rafael. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. En el mundo digital en el que estamos, presencias como esta son de agradecer, porque casi todo el mundo lo ve ya todo en el teléfono y no necesita desplazarse. Por lo tanto, gracias. Y voy a aprovechar mucho menos, como 1 minuto. No, yo quiero plantear algo que, curiosamente, desde hace años, en ninguna campaña electoral, nadie habla de eso, quizás para no molestar. Pero yo no entiendo que no nos demos cuenta que el principal cambio que se ha producido desde el año 76, 77 y 78 es el mundo de la comunicación. No había redes sociales, no había las televisiones que hay ahora. Y quiero decir también que así como las redes sociales son determinantes en muchos temas, en política todavía, según los últimos estudios, el 80% de la influencia política la tiene la televisión. Si hubiera habido las televisiones que hay ahora, el año 76, 77, 78, no hacemos la transición como la hicimos. Imposible. Y por lo tanto, planteémonos que estamos en un siglo XXI, que es un siglo mediático, de innovación, donde inevitablemente, si no tienes una capacidad de influencia en ese mundo mediático, no tienes posibilidad ninguna de hacer nada. Voy a concretar mucho en un tema que quizás es más fácil de entender. Lo que está pasando en Cataluña no se puede entender sin TV3. Y no tiene nada que ver con la política ni con los políticos. Tiene que ver con un instrumento que difunde y promociona todas esas ideas que, de alguna manera, condicionan la reacción y la posición de los ciudadanos y de las personas de Cataluña. Cuando hicimos la transición política, especialmente las personas que estaban en el gobierno, pero lo que es verdad es que los medios de comunicación, unánimemente, incluyendo hasta la prensa escrita, todos quisimos que viniera a España la democracia. Era un objetivo común. La gente dice que el país era más o menos crítico, no. El país era un periódico maravilloso que lo que quería es que viniera la democracia. Quería que viniera de una manera un poco más diferente, pero era exactamente igual. El telediario de Eduardo Sotillos en Televisión Española lo veían 20 millones de personas. Y era absolutamente todo lo que se hacía en aquella casa, y en Radio Nacional, porque había radios privadas que tenían que conectar con el parte, todavía había más información que la de Radio Nacional, todos nos pusimos de acuerdo, ese fue el principal consenso, para pasar de una dictadura a una democracia sin problemas, cosa que no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Tanto en el primer país que consigue hacer una transición en términos de reforma y no de ruptura, de hacer una transición que lo primero que consigue es que el franquismo salga al araquiri con la ley de reforma política, voluntariamente, porque también aquellas personas que serían franquistas por razones obvias, porque hasta el año 75 con Franco vivo, la gente era franquista, como es natural.
Por lo tanto, yo creo que realmente no entiendo que no planteemos todo lo que estamos hablando luego en cualquiera de los términos que hablemos si no tenemos en cuenta una realidad mediática que, insisto, que lo más importante son las televisiones, pero que también son las redes sociales, que están permanentemente creando motivos de confrontación, de discordia y de exageraciones, porque es la forma de que tengan audiencia. Tú quieres que alguien te siga en redes sociales, tienes que decir algo raro. No puedes limitarte a decir, en España los matrimonios van muy bien. No, que en España aumentan los divorcios. En España la sanidad es estupenda. Bueno, pero lo que hay que sacar son camas en los pasillos para que dé la sensación de que estás un poco generando algo. Yo decía el otro día en una reunión muy importante que tuvimos, los 84 millones de turistas salen convencidos y nos dicen que España es un paraíso. No ven la televisión. Los españoles vemos la televisión. Pues eso es todo. Con su término. Muy bien, gracias, Rafael. Es verdad que es que estamos en un mundo distinto. Estamos en un mundo... Victoria tuvo mucho que ver con aquella televisión. ¿Qué cosa? Estamos en un mundo completamente distinto, efectivamente, entre otras cosas por el universo nuevo de unos medios de comunicación que no existían entonces. Cuando quieras, Pedro. Pues muchas gracias. No sé si ustedes me oyen o no. Sí, Nosotros tenemos dificultad para oírnos unos a otros, posiblemente por la edad ya, no por otro motivo. Yo te oigo estupendamente. Pero el legado de la transición, a mí me gustaría iniciar los 5 minutos o 10 minutos que tenga haciendo una serie de reflexiones. La primera de ellas es que la transición en sí misma fue un proceso peculiar y exitoso, que podemos cifrar, podemos señalar que se inicia a través de la ley de la reforma política de 1976. Yo, para transmitir lo que supone y supuso para mí la transición, siempre repito cómo la definió Tomás y Valiente. Tomás y Valiente dice que fue una sinfonía coral sin partitura que se interpretó en un único concierto, sin espectadores, porque nadie quedó fuera del escenario. Me parece poética y una síntesis perfecta de lo que fue la transición. ¿Cómo fue posible la transición? Porque hubo 2 hilos conductores. Una fue el consenso, célebre y denostado consenso, que todavía se oyen críticas contra él, no sé por qué, y el otro fue la reconciliación nacional. Me parece que fueron las columnas fundamentales donde se desarrolla o que nos permitió, a través de ese consenso y la reconciliación, elaborar una constitución también exitosa que abordó temas dificilísimos, como la forma de gobierno, la forma de Estado, los derechos fundamentales, inclusive las características sociales para los españoles y qué pretendíamos hacer. Y algo fundamental, claro, que fue dirigida por una serie de líderes políticos, entre los que no me incluyo, porque yo era joven y pude trabajar y trabajé mucho, hice algunas cositas, como algunos de los presentes podrán recordar, pero hubo una serie de líderes políticos que hicieron posible ese acuerdo. Una imagen nada más, que a mí me impactó, ver cómo don Manuel Fraga Iribarne y don Santiago Carrillo, en el primer día ya de la reunión de las Cortes, intercambiaron saludos y cómo luego el propio don Manuel Fraga presenta en el Club Siglo XXI a don Santiago Carrillo. Todos esos líderes políticos, además, encabezados por el primer ciudadano de España, el rey don Juan Carlos, que fue partidario desde el inicio de hacer un cambio fundamental de la ley a la ley que permitiera, esa es la inteligencia de aquella obra magna, que permitiera que pudiera existir un consenso constitucional, una exitosa constitución, la de 1978, y luego, como he dicho, la reconciliación nacional, que nos ha permitido que España disfrute o haya disfrutado durante décadas
de un bienestar y una situación de bonanza económica como no se había conocido con anterioridad, posiblemente en toda la historia de España. Se ha conseguido el desarrollo, esto es un legado, de las infraestructuras. Se ha conseguido que haya sectores empresariales que sean vanguardias y hegemónicos en la competencia internacional. Se ha conseguido algo, desde mi punto de vista, también fundamental. Y esto le duele mucho al señor Puigdemont, tener una democracia que está entre las 5 primeras democracias, según la unidad de inteligencia del The Economist, entre las 5 primeras de los miembros de las asociaciones económicas más importantes del G20, que no me salía la palabra. La quinta, estamos por delante de Estados Unidos, de Italia, de Bélgica, de Francia, en la valoración que hace la unidad de estudios del The Economist. Esto es un legado. Esto es un legado que tenemos la obligación de mantener. Por supuesto que tenemos la obligación todos, los que hemos participado activamente hace unos años en la elaboración, digamos, de una democracia exitosa que hoy atraviesa una crisis, y la obligación de transmitirlo, cosa que no hemos hecho, posiblemente a los más jóvenes. Baste un dato económico, no me gusta recurrir mucho a ello, soy propenso, pero quiero dejar una pincelada. En 1980, el PIB en precios corrientes en España era de 160.000 millones de euros. En la actualidad es 1.200.000, algo más de 1.200.000 millones de euros. Eso quiere decir que a precios corrientes los españoles en el año 1980, y éramos menos españoles que ahora, teníamos una renta per cápita en torno a los 4.800 euros. En la actualidad estamos en los 25.800 según el último dato recogido por el Instituto Nacional de Estadística. Esto es un legado y la pregunta ¿es que no vamos a hacer todo lo posible para mantener esa situación? Una situación de bonanza económica, de progreso económico y social, porque tenemos una sociedad, nosotros estamos dentro de la sociedad del bienestar, que gozan muy pocos países en el mundo. Estamos posiblemente con algunas deficiencias, pero en el centro del estado de bienestar que disfruta la Unión Económica Europea, uno de los pocos países en el mundo. Podremos corregir, podremos ver en lo que fallamos, lo que comentar, pero es una realidad. Estamos ahí. Luego, el legado de la transición es un legado sumamente importante. Estamos en una crisis, ciertamente. Dice Lipovetsky que estamos en la sociedad de la decepción, filósofo Gilles Lipovetsky, que estamos en una situación en la que efectivamente es mucho más compleja, diferente, como ha dicho nuestra coordinadora al inicio de su intervención. Nada tiene que ver con las dificultades de aquel momento, que fueron dificultades serias, que tuvimos que vencer una crisis económica que se pudo vencer gracias, y esto forma parte, es la otra parte del consenso, la otra pata del consenso, gracias a los acuerdos de la Moncloa. Qué gran éxito, recordaremos, conseguimos frenar la inflación en el 22%. En el 22%. Pero a partir de ahí, todo fue ir desarrollándose una confianza, una relación basada en la confianza de agentes sociales y económicos y de los responsables y dirigentes políticos. Las dificultades de ahora son diferentes, difíciles. No solamente hablamos de la globalización, sino que la crisis económica, primera crisis económica de ese espacio, de ese mundo de la globalización, fue una crisis económica y financiera de repercusiones muy graves en nuestro país. Casi ha hecho desaparecer sectores importantes de la clase media. Han sufrido, han hecho un gran sacrificio, han tenido que soportar las consecuencias de esa crisis.
Y estamos en un mundo etéreo, individual, donde la idea de progreso ha desaparecido, porque progreso es mejorar. Y sin embargo, hoy cuando hablamos con nuestros hijos o nuestros nietos, nos damos cuenta que ellos no tienen ese mundo mejor que el que tuvimos nosotros. La precariedad del empleo es gravísima. Perdona, ponte el Se micrófono. puede pensar en una sociedad del futuro donde existe una precarización, en la que los jóvenes no saben si van a poder construir un hogar y a tener una familia y abordar el futuro con ciertas seguridades. Es difícil. Y esa es una responsabilidad también nuestra, analizarla para intentar solucionarla. Cuando digo de nosotros y de todas las generaciones que nos suceden. Es una situación en la que las redes de comunicación, este mundo de la comunicación, ha llegado a implantar lo que Bauman llama como la modernidad líquida. Es decir, esa modernidad líquida es lo que no hay certeza para nada. Por eso no hay progreso. Estamos bajo el fatum de los romanos. Horacio nos decía en su momento que cualquier tiempo por venir será peor del que tenemos. Y esa es la situación en la que da pánicos, o a mí me aterra, pensar que nos vamos a detener. Por eso yo digo, el legado de la transición es importante, pero no ha acabado, aunque no sirvan ese modelo, como muy bien ha dicho don Rafael, no sirva porque es un mundo distinto. Pero lo que sí existe, indudablemente, es la inteligencia para saber que nos tenemos que poner de acuerdo para vencer las dificultades. Yo creo que esto es, desde mi punto de vista, elemental. Es que es imposible hacerlo, esa centralidad de la que hablaban hace un momento los dos expresidentes de gobierno. Pues es necesario el acuerdo entre la centralidad, porque de ello depende la estabilidad del futuro. La democracia en España está atravesando indudablemente una situación de incertidumbre total, porque aunque se dé en otros países europeos, se está dando con criterios generales, nada más que hay que ver cómo la fuerza que tienen los populismos y los nacionalismos, pese a que se esté dando esa situación en otros países, a nosotros nos interesa saber lo que está ocurriendo aquí en España y cómo podemos superar esa situación, una democracia donde la seguridad ha desaparecido. Hay muchísimos teóricos que están estudiando estos temas. Y cómo rearmar al Estado para que la democracia realmente dé certezas, para que los ciudadanos creamos que es un sistema político sólido y digamos, necesario para seguir progresando. Voy a acabar, pero tengo que hacer una última reflexión. Cuando hablamos, la democracia es un sistema que siempre ha estado en crisis. Dice Lefort que es el sistema de la incertidumbre, porque hay que reinventarla todos los días y hay que colaborar para hacer propuestas que ilusionen y den esperanzas y seguridad a todos sus ciudadanos, a todos los miembros que forman parte de ese sistema. Pero, ¿qué podemos hacer para superar la crisis actual? Yo creo, y con esto voy a acabar porque tengo que dejar unas anotaciones, yo creo que la sociedad civil, que hay muchas plataformas, yo veo, aquí está don Salvador Sánchez Terán, que preside un foro, y todos, de alguna u otra manera, estamos participando en foros de la sociedad civil para ver cómo presionamos. Pues bueno, nuestra misión tendrá que ser presionar sobre las fuerzas centrales del sistema para que se pongan de acuerdo, para decirles, tenemos que exigir el acuerdo para que solucionen nuestros problemas, porque ese es el objetivo último de vivir en comunidad, que podamos ser lo suficientemente solidarios. Hay que recuperar la cohesión social que está de alguna forma debilitándose. Voy a hacer una propuesta y con esto acabe. Propuesta, yo creo que quedan 10 minutos. Pero voy a hacer una propuesta, y no es una propuesta mía. Yo soy de orientación socialista, ¿no?
Pero la propuesta que voy a hacer no es mía, la recojo, luego diré de quién la recojo, porque es muy curiosa. Dicen, tenemos que redistribuir los beneficios entre el capital y entre el trabajo. Hay que planteárselo, porque no hay futuro en una sociedad donde las jóvenes generaciones no tienen la seguridad del empleo y de poder formar una vida en común y una vida en un futuro. Esa no es una propuesta mía, es de los empresarios, de los dirigentes más importantes de Foment del Treball, del señor Sánchez Llibre y de Jordi Casas B2, que están diciendo hay que cambiar esto. Luego, se pueden hacer cosas, y cosas muy interesantes. Lo que hay que tener es la voluntad y la organización de hacerla y presionar desde la sociedad civil para recuperar el legado de la transición, que es la vida en libertad y en solidaridad. Perdona si me he extendido, pero no podía dejar de articular el discurso, y perdónenme ustedes si he estado excesivamente precipitado. Está bien. Muchas gracias. Rodolfo, cuando quieras. Bueno, buenos días. Según he visto, el tema que nos trae a esta mesa es el legado de la transición. Es concordia y reconciliación. El día que Su Majestad el Rey Juan Carlos, pues el día de su coronación, vamos, que no hubo tal coronación formalmente, que acepta la jefatura del Estado en un discurso ante las Cortes, yo viajaba de Barcelona a Madrid, asistí a ese acto. Era el gobernador civil de Barcelona, fue el último gobernador civil en el franquismo, el primero en la transición fue Salvador Sánchez Terán, y venía con la preocupación lógica del momento. Y una de las cosas que me tranquilizó es oír al rey Juan Carlos hablar que había que crear, que había que trabajar lo dijo exactamente así, en un consenso de concordia nacional. Coste, me confieso, que yo la palabra consenso quizás es la primera vez que la oía. Luego el consenso ha formado parte de la ordinaria administración de la política española. A veces ese consenso, como en la transición, se lució y se ejerció. Ahora, en la situación, no luce y no se ejerce. Es cierto que la transición española fue posible fundamentalmente por un cambio social que se opera en los últimos años del franquismo, 60-75, y que tiene una consecuencia, es, en cierto modo, en todos los modos, se opera en esos años, pero que produce una sociedad nueva, distinta y abierta, que lógicamente colisiona con el régimen nacido de la guerra civil. Que la solución política es, en el fondo, el deseo generalizado es que tuviéramos un régimen de libertades y que fuéramos como el resto de los países europeos. Lo europeo estaba muy en el espíritu de la política de aquellos años, quizá con un exceso de esperanza en lo que Europa nos pudiera resolver, porque Europa es muy importante en el euro y en la economía, pero como vemos lo es bastante menos importante en la Europa de la política. Distamos mucho de ser unos Estados Unidos de Europa, pero en todo caso eso estaba presente ahí. Y había una cosa, lo que había era duda, cómo salir de aquella situación a la nueva. Eso fue la ley para la reforma política, que de alguna manera, yo recordando el discurso del rey el 22 de noviembre y recordando el primer borrador de la ley para la reforma política que Adolfo Suárez introduce en el Consejo de Ministros a finales
de julio de 1976. No soy un lingüista, no soy un especialista, pero no se necesita tanto para decir que la pluma que con tanta precisión, como era el personaje, describe la necesidad del consenso de concordia nacional, es la pluma que está presente en el borrador, el profesor Torcuato Fernández Miranda. Eso son los temas políticos, pero hay la cuestión que nos ocupa, la reconciliación, la concordia, como ha dicho Victoria, que nos preside, afecta a un principio que va mucho más allá de la democratización del sistema, va a que era preciso, y es mi interpretación del discurso de Fernando Suárez defendiendo la ley para la reforma política, que bastante desgracia habíamos tenido los españoles de tener una guerra civil, pero una guerra civil que da origen a un determinado régimen político, y si ya habíamos tenido esa desgracia de nacer de una guerra civil, difícilmente nos podríamos permitir el lujo de despedirnos con otra guerra civil. Esto estuvo presente, yo creo, en todos. En el método como ir del franquismo a la democracia, qué hacer con esto, con lo otro había diferencia. En esto yo creo que no había diferencia alguna. Es más, yo siempre he defendido que es verdad que los gobernantes de la transición, los llamados, en su mayoría, los jóvenes reformistas del franquismo, los que tuvimos dentro de los reformistas del franquismo, algunos tuvimos el riesgo, pero también la suerte de formar parte de los gobiernos de Adolfo Suárez, pues evidentemente no habíamos estado siempre en la democracia formal, en la democracia liberal de la que se habla esta mañana, pero sí siempre habíamos estado en la reconciliación. Y por lo tanto se entiende perfectamente que no tuviéramos ninguna duda en ese proceso, que voy a tratar de resumir para estar en los límites del tiempo. El proceso de la reconciliación termina con la ley de amnistía, que es la ley de amnistía que aprueban las Cortes ya democráticas en los primeros días de octubre de 1977. Pero el proceso en esos años tiene unos orígenes que ha escrito con una precisión estupenda el profesor Santos Juliá, muerto hace unos días. El propio gobierno, que ya es de la monarquía en sus últimos días, pero es el gobierno último de Franco, dicta un indulto general enormemente amplio, un poco al estilo de los indultos que se hacían pues, en las fechas de significación política de entonces, que ya deja en la calle a bastantes presos políticos, a bastantes presos detenidos por delitos de opinión pública, lo que se llaman delitos políticos. Lo continúa el gobierno de Adolfo Suárez, que en casi su primera reunión en un consejo que se celebra en La Coruña, porque es un año a santo y por tanto estuvimos en Santiago y luego en La Coruña, prácticamente resuelve todo con una excepción. El problema que teníamos era el terrorismo y por lo tanto la amnistía, el indulto que se decreta en el mes de julio de 1976 abarca a todos, excepto aquellas personas que hayan colaborado directa o indirectamente en delitos que afecten a la vida o la integridad de las personas. Cuando se iban a convocar las elecciones del 77, incluso hay un más allá y prácticamente solo quedan libres del indulto las personas que directamente habían atentado a la vida de las personas, cuestión que se resuelve con la ley de la amnistía. Es decir, que cuando no han pasado unos meses de la muerte de Franco, en abril de 1977, no hay por primera vez en las cárceles españolas un solo preso político y no hay en el mundo un español exiliado. Y eso que no había sucedido seguramente en los 600 años de la vida española. Pero ese es el proceso, digamos, de leyes, de acuerdos, de excarcelaciones
quizá algunas de ellas en la cierta ingenuidad de que el terrorismo, fundamentalmente ETA, muerto Franco, iba a desaparecer, porque había una cierta justificación en la actuación de ETA. Luego, desgraciadamente, ojalá hubiera sido así, luego se ha visto que eso no era cierto. Pero esto no solamente tiene un proceso de decisiones de gobierno y de elaboración de leyes y fundamentalmente de acuerdo de la ley de amnistía. Esto tiene un proceso antiguo, porque es verdad que había que acabar con lo que nos llevó a la guerra civil. Hubo un entendimiento entre personas muy singular, entre los jóvenes reformistas del franquismo, entonces gobernantes, y los veteranos dirigentes del antifranquismo republicano, pero es que ya desde el principio yo creo que hubo actitudes personales de nombres y apellidos que a mí me gusta resaltar. Y me gusta resaltar porque como todos tenemos nuestra memoria y tenemos nuestra historia. Yo tengo más dudas de que sea posible tener una memoria histórica global y de que sea posible y sea acertado querer codificar y hacer una ley de la memoria histórica, porque cada uno tenemos nuestra memoria y nuestra historia. Mi memoria, por ejemplo, está que nuestro colega Olegario González de Cardenal, académico de la lengua, un artículo precioso, un teólogo, que habla de los 3 maestros y de los 3 curas de su provincia. Los 3 maestros son muertos en el bando de los vencedores y los 3 curas son muertos en el bando de los vencidos. Simplemente porque el hecho de ser maestro ya eres hijo de la revolución y el ser cura era ser hijo de la reacción. Contra eso hay ya en la guerra civil hazaña, paz, piedad, perdón. Desde la Barcelona en la que él es jefe de Estado, presidente de la República, pero prácticamente, ya que se habla de exiliados catalanes, es un exiliado en Barcelona. Hay ejemplos personales de esos que no se habla, porque la memoria histórica normalmente se ha convertido en, más que ganas de honrar a los muertos, deseo de evidenciar a los verdugos. Si ustedes recuerdan alguna de las esquelas que se han publicado en la prensa española, no están enalteciendo las virtudes y la memoria de las víctimas, de los asesinados. Están tratando de escudriñar en quién han sido los verdugos. En este sentido, hay ejemplos que yo los voy a relatar rápidamente, pero es decir, el director general de prisiones de la España republicana, don Ángel Martínez, el Ángel Rojo. Están incluso luego, en el año 56, la posición reconciliadora del Partido Comunista de España. Lo está la Asociación Socialista Universitaria con motivo de los sucesos del 56, a favor no de la proclamación de la República, sino del entendimiento de los hijos de los contendientes. Y dentro del franquismo y en el momento inicial está una figura sin la cual es difícil hablar de reconciliación, don Pedro Laín, que dice hay que desterrar la insana costumbre de los españoles de intentar con el adversario político acabar de su vida, su libertad o su palabra. Los 7 de Burgos, constituidos en Burgos, capital no capital de Castilla, sino también capital de la cruzada en ese momento, los 7 de Burgos son Pedro Laín, son Dionisio Ridruejo, 2, Antonio Tobar, 3, los escritores Felipe Vivancos, Rosales, el que trató de salvar la vida
de su amigo granadino Federico García Lorca, Gonzalo Torrente Ballester y el catedrático de Derecho Mercantil Rodrigo Uría. Ese afán continúa también, fracaso total. Son mitad azules, mitad cristianos. Como azules están fastidiados de que el régimen vaya de un punto de vista no en su línea. Como son cristianos, ahora mismo, están fastidiados porque la Iglesia mire al otro lado sobre algunas cosas que se estaban ya produciendo. Se fracasa otra vez en el 56, 20 años más tarde, y 20 años más en el 76, pues Adolfo Suárez viene a ser el azul y el cristiano a la vez. Por eso yo alguna vez he hablado de él, que los martes, jueves y sábados descansaba en las suaves praderas de la Acción Católica y que los lunes, miércoles y viernes bebía en las fuentes tranquilas de los campamentos juveniles de Ávila. En el fondo se repite la historia y hay la discusión de la ley para la reforma política. El acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Felipe González en el 50 aniversario de 1936 y el encuentro de los combatientes de uno y otro lado que dicen que erigen incluso un pequeño monumento al lado de la batalla del Ebro que dice a los que perdieron la guerra civil que fuimos todos, se contrapone con una transición que se podía decir que a los que ganaron la transición que fuimos todos. Y eso es la reconciliación nacional, vista, por supuesto, con la parcialidad de alguien que estuvo allí, que tiene su historia, que tiene su memoria y que por eso mismo, al pedir perdón por la cierta parcialidad que confesada se me perdonará mejor, pues cree poco en que eso de la memoria histórica pueda ser objeto de una disposición legislativa nada más. Muchas gracias, Rodolfo. Cuando quieras tú, Rafael, Salvador. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. Lo que han dicho mis compañeros no impide que yo, en una intervención que no pasa de 10 minutos seguro, divida en 3 apartados. El primero, hacer una síntesis de la transición. Cometí la osadía hace 20 años de escribir 300 y pico páginas en un libro, La transición, síntesis y claves. Ahora en 360, no, pero en 3 minutos, la transición tiene una parte que es el final del franquismo, al que ha hecho referencia Rodolfo Martín Villa. Ahí se van gestando las posiciones reformistas, la evolución de las generaciones franquistas, el clima de que hay que superar la guerra civil. 3 etapas, es la transición en sentido estricto, el gobierno Arias Navarro, de 6 meses, que la gente dice que no sirvió para nada, sirvió para que fracasara la ruptura en las calles, manifestaciones, ¿sabes? Y el búnker, que fracasó en su ley de reforma Arias Fraga. La segunda etapa, gobierno Suárez, ley de reforma política, primeras elecciones democráticas, constitución de la UCD, preparación de la Constitución, anulación de las estructuras del movimiento nacional y, una vez aprobada la Constitución, el desarrollo de las leyes constitucionales, tercera etapa. Claves, yo cito muchas claves. Primera, el rey Juan Carlos, nadie le puede quitar ese puesto. Segunda, Adolfo Suárez. Tercera, Fernández Miranda. Cuarta, los partidos políticos, UCD, PSOE, etcétera, que colaboraron. Y yo doy un especial, al final hablo de la corriente reformista, la tercera ola democrática que se da en todo el mundo, es solo España, sino Portugal y Grecia, países latinoamericanos y países del este de Europa, pero yo destaco y finalizo esta síntesis con la referencia a la generación de la concordia. La transición de verdad, quien la hizo fue la generación de la concordia. Los hijos de los que hicieron la guerra por ambos bandos, que dialogamos y nos entendimos perfectamente para poder encauzar el espíritu de concordia y reconciliación. La generación de la concordia que tenía 3 bases, 3 lemas: paz,
democracia y Europa. Paz, para olvidar y superar totalmente la guerra civil, no olvidarla, pero superarla. Democracia para ser un país normal de los países europeos y Europa para integrarnos en la clave de la Unión, que entonces era Unión Europea. Si alguno, para su interés especial o para su institución, colegio, quiere el libro La transición, síntesis y claves, yo se lo haré llegar, que me lo diga de alguna manera, porque no está en las librerías, pero es reservado ejemplares. Segundo tema, siempre que hablo, llevo 2 minutos y medio, siempre que hablo de la transición y el legado de la transición, no sé si la deformación de mi formación matemática, yo doy unos números claves, los di al presentar el Foro España de la Solidaridad y el Progreso en la sede del Parlamento Europeo, los he dado hace una semana en el número 13 de esta calle, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, al entregar unos premios internacionales, y creo que es cierto que todo es la Constitución, todo es la transición, la nueva estructura del Estado, las libertades de asociación, etcétera, etcétera. Pero todo eso se traduce en estos 40 años en unos números que ha dado muchos, yo hago una síntesis de los principales, el Círculo de Empresarios. En materia económica, la población total en estos 40 años ha crecido más de 10 millones hasta 46,5. El PIB por habitante, aquí se ha hecho una reflexión, se ha triplicado prácticamente. Y la inflación, que rondaba el 20% cuando iniciamos la transición, baja más y baja a menos del 2%. En sanidad, la esperanza de vida ha pasado de 74 a 82 años. La vacunación de los niños del sarampión, al principio de la transición estaba en el 8%, luego ya se ha llegado al 100%. El gasto sanitario por persona se ha prácticamente triplicado, 1.200 a 3.000 euros. Y la mortalidad infantil ha descendido del 2 al 0,4%. La sanidad española está considerada la 8ª mejor del mundo. En educación, el gasto ha pasado del 1,3% del PIB al 4,3% en el 2013. O sea que más que multiplicado por 3. El gasto social ha crecido extraordinariamente, del 42 al 65% del total. En cultura somos el tercer país del mundo con más monumentos reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En igualdad de género, en el 80 había un 15% de mujeres en el Parlamento español. Hoy hay un 43%. La población activa femenina estaba en el 26%. Ahora está en el 53%. Nuestro país es considerado el 5º del mundo con más bienestar para las mujeres. La seguridad. Es el 2º país más seguro de Europa. El que más turistas recibe. Yo tengo aquí hasta el año 2017 de 34 a 75,3, pero como ha dicho Luis Marianson, pasamos del 83 a 84. Y el que tiene más tendido ferroviario de alta velocidad. En política internacional hemos sido 5 veces miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 4 presidentes del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Hemos participado en más de 50 misiones de paz en el mundo. Y el año 92 yo le llamo el año cenital de nuestra democracia, porque en ese año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid, capital europea de la cultura, Exposición Universal de Sevilla y Conferencia de Paz de Oriente Medio. Y en democracia, desde 2006, está catalogado España 13 años consecutivos como una de las democracias plenas del mundo y en 2017 logran 94 de los 100 puntos en el exigente barómetro de libertades. Pues estos números hay que retenerlos en la cabeza porque es el legado más importante. ¿Cuántos me quedan? No lo sé, no tengo reloj. Ah, no lo has contado. Bueno, 2 minutos, pues brevemente. Ahora, tiene toda razón lo que ha dicho Luis Marianson, ha repetido, no estamos en el año 78, son otras las circunstancias. Pero hay un valor esencial. Yo le llamo lo
porque estamos promoviendo en el Foro España un movimiento de solidaridad o la concordia. ¿Por qué pudo ser la transición? Porque la generación de la concordia, tanto los del PSOE como los del UCD, llegaron a un acuerdo y tenían mayoría sobrada para aprobar las leyes y los textos fundamentales y los textos básicos de la Constitución. Hoy no hay bipartidismo, se ha perdido, hay pluripartidismo y todos sabemos las dificultades del gobierno actual para sacar adelante pequeñas normas, no hablo ya grandes leyes o reformas constitucionales. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de hoy? Que los dos partidos que tienen mayoría fácil entre los dos, PSOE y PP, vuelvan a la concordia, que sus dirigentes sepan que hay que retomar los acuerdos básicos que necesitamos en la gobernación de Cataluña, en los presupuestos del Estado, en las reformas que hay que hacer de determinadas leyes. Recomiendo, yo creía que iba a hacer la alusión a un estudio que presentó en noviembre en la Academia de Ciencias Morales y Políticas Rodolfo Martín Villa sobre las reformas legales más importantes en partidos políticos, en justicia, en administraciones públicas, etc. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Este congreso está muy bien, hay muchas instituciones de la sociedad civil, pero tenemos que unirlas para forzar a los dirigentes políticos de PSOE y PP a que aborden con el apoyo de las instituciones, empresas, sociedades de la sociedad civil, los acuerdos principales de Estado para retomar o reforzar el proceso que iniciamos con la transición. Muchas gracias, Salvador. Pues ahora Fernando Suárez cierra estas intervenciones. Luego abriré un poquito la mesa y para ustedes también. Muchas gracias. Yo tengo poco que decir después de lo que han dicho todos mis colegas, pero sí quiero subrayar que el fenómeno de la transición es irrepetible. No hay circunstancias parecidas, ni semejantes, ni posibles que podamos hablar de nuevas transiciones equivalentes a aquellas. Lo que sí es repetible y desde mi punto de vista conservable es el espíritu con que se hizo, el talante con que se hizo, la actitud con que los españoles de aquel momento se enfrentaron al problema político de suceder a un régimen autoritario que había nacido de una guerra civil. Eso se hizo muy bien y ese talante es el que habría que conservar por encima de todo, porque a mí me parece que el problema número uno que tenemos en la España actual es precisamente el olvido de esa actitud. Dicho lo cual, en los 6 minutos que me propongo utilizar, voy a defender 6 ideas, solo 6 ideas. Primera, la sociedad civil tiene el deber inexcusable en este momento de enseñar a todos cuantos nacieron después de 1965 la historia contemporánea de España. Quienes nacieron después de 1965 tenían 10 años cuando murió Franco. Por lo tanto, no conocen, no tienen la experiencia de lo que ha sido la historia contemporánea. Y no la saben. Viven en un mundo que se les ha dado gratis, creen que eso es lo normal y no saben los esfuerzos históricos que han hecho los españoles para llegar a la etapa en la que vivimos. Segunda idea, hay que rendir homenaje a quienes nacieron entre 1925 y 1950. Es decir, quienes no llegaron a la guerra civil. Las generaciones que hicieron la guerra civil tuvieron su tragedia, su drama, tienen mi respeto, pero quienes nacieron entre el 25 y el 50 eran los que estaban en plena actitud vital en los años de la transición. Y esa generación de izquierda, de derecho, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro y de donde quieran, se entendió. Es la primera generación española, desde mi punto de vista, claro es, de la historia que no se combate, que se entiende, que quiere convivir con el discrepante,
que sabe que hay gente que no piensa como él, pero que no quiere imponerle su pensamiento, sino aceptar que entre todos podemos vivir más a gusto si nos respetamos. Esa generación ha prestado a la causa española, a la historia de España, un servicio incalculable y merece que se conserve. El fracaso del espíritu de esa generación será un fracaso para España de siglos. Puede ser un fracaso tremendo, puede crear un pesimismo, una incapacidad para el futuro absoluta. Esa generación tiene que tener el éxito que merece. Tercera idea. La guerra civil fue una catástrofe indescriptible. No es dos ejércitos que se enfrentan, dos frentes que se matan, dos gentes armadas que se combaten. No, 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 no. Es una sociedad en sí misma en guerra civil que delata, que denuncia, que mata, que aprovecha toda clase de ocasiones para vengarse de cosas antiguas. Es una sociedad que se autodestruye. Y naturalmente cuando acaba con la victoria militar, porque no podía acabar de otra manera, acaba con la victoria militar, la mayor parte de la gente, de dentro y de fuera, vencedores y vencidos, nunca más. Esto que hemos vivido, nunca más. Y eso crea un clima en el que las generaciones que nacimos después, aunque no se nos cuente mucho de la guerra, sabemos que nunca más, que hay que buscar las formas y las maneras para que eso no vuelva a ocurrir. Claro, el régimen que nace de la guerra, ¿cómo no va a ser un régimen autoritario? Es que si la ganan los otros, hubiera sido igual de autoritario o peor. Eso no se puede discutir a estas alturas. Cualquier victoria en la guerra civil no era una victoria de la democracia. Eso me parece que es innegable. Una victoria de dos propósitos autoritarios, conformadores de la sociedad desde el poder, y naturalmente el que ganó pues fue el que impuso, con la colaboración de la Iglesia, del Ejército y de la sociedad más o menos poderosa desde el punto de vista económico, un régimen que duró 40 años. Claro, eso era insostenible. Instaurar la monarquía en el año 75 con los criterios de la monarquía de Marruecos. ¿Pero quién pensaba en eso? Los jóvenes, los más jóvenes, que hay pocos aquí, que seguramente no saben que yo era ministro del gobierno del día que se murió Franco, ni nosotros pretendíamos que aquello pudiera sobrevivir. ¿Cómo íbamos a coronar a un rey para que fuera el rey de Marruecos? Tenía que ser el rey de Bélgica, el rey de Dinamarca, el rey de Inglaterra, tenía que ser el rey de la democracia. Y eso era un deseo común. Dígase ahora lo que se quiera, sobre peligros de la guerra civil. Peligro de la guerra civil, con aquel ejército no había ningún peligro de guerra civil en España. Habría peligro de represión autoritaria o de desórdenes en la calle, pero de guerra civil no me cuenten ustedes películas. No había posibilidad ninguna de guerra civil. Lo que sí había era un deseo común de democracia que dividía a los españoles en dos categorías. Los que veíamos la democracia como desenlace del régimen, y yo de eso debo dar y puedo dar pruebas inequívocas. Yo no me convertí a la democracia cuando se murió Franco. Estaba ya en el espíritu de que había que buscar la democracia por todos los caminos, y los que defendían la democracia como alternativa, como ruptura, como frente a Franco. Y naturalmente, entre la ruptura y la reforma, el objetivo era común, el objetivo era la democracia. Y eso se arregló con el buen espíritu de todos. Antes se ha citado a Fraga, a Carrillo. Aquí todo el mundo entendió que era mejor un camino común que nos llevara a donde nos llevó. Quinta idea. Para lograr eso se hizo la ley para la reforma política. Claro, como yo fui afortunadamente protagonista de ese momento, o uno de los protagonistas de ese momento, pues claro, parece que echo de menos que se la recuerde con más frecuencia, pero es que es la clave de bóveda del invento.
a partir de la ley para la reforma política, es cuando se convocan las elecciones generales que permiten el acceso al poder, al acceso a la representación pública de quienes estaban fuera del régimen y, naturalmente, los que están dentro del régimen, que hacen la reforma, se mantienen y ahí surge el consenso constitucional, el entendimiento de esa generación de la que hemos tenido esta mañana la prueba evidente en don Felipe González. Felipe González no hizo más que colaborar en el consenso, la democracia, y venía desde la izquierda. Era el Partido Socialista Obrero Español reprimido durante 40 años. Eso fue un éxito. Y un éxito en el que yo mismo, y perdonen que me cite, dije dos cosas, dije muchas, pero dos cosas esa noche en que las Cortes de Franco acordaron disolverse. Las Cortes de Franco, las niñas de 20 años no lo pueden ni entender, las Cortes de Franco tomaron el acuerdo de disolverse y de que hubiera elecciones generales para que la sustituyeran. Y en el momento en que yo defendía eso, dije dos cosas. Una, hay que alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Y dos, que no nos vuelvan a dividir las interpretaciones de nuestro pasado. Porque a los españoles les ha dividido desde Recaredo la interpretación del pasado. Unos piensan de Felipe II que era un monstruo, otros que era el mejor rey de la historia. La interpretación del pasado ha sido un factor de división de presente de los españoles de cada momento. Y eso no hay ningún país en el mundo en que eso ocurra. Cada uno tiene su interpretación, su versión, unos saben de una manera o de otra, dejan a los historiadores la función de aclararlo, pero no nos dividimos, don Pedro Bofill y yo, por lo que pensemos de Carlos V. Cada uno piensa lo que le dé la gana, o de Carlos V o de don Manuel Azaña. Pero ese no es un factor que nos tenga que dividir hoy, como es evidente. Y sin embargo, la desdicha española es que se ha vuelto a dividir en función de la memoria histórica. La ley de memoria histórica ha sido disolvente, ha sido perversa. No, por supuesto, entiéndaseme bien, en lo que entiende de enterrar a los muertos con toda dignidad. Claro, los muertos que están en las cunetas de la guerra civil, sean del signo que sean, la mayor parte de los de las cunetas naturalmente no fueron rescatados en su momento, porque los de la derecha sí, y eso debió hacerse, y debió hacerse antes, y es justo que se haga y que se haga bien. Pero no es justo que se aproveche ese dato para lanzar toda clase de denuestos, de invectivas y de sanciones y de acusaciones de criminalidad a un régimen que la mitad de España, por lo menos, mantuvo durante 40 años, por lo menos con la adhesión de la mitad de España. Entonces, cuando ahora se habla tanto de los últimos 40 años, lo ha dicho con toda claridad, las cifras son elocuentísimas, desde todos los puntos de vista. España vive el mejor momento de su historia. La población, la educación, el feminismo, lo que usted quiera. La sanidad, todo es mejor. Bueno, pero todo es mejor no porque empiece el día que se muere Franco, porque hay un proceso de desarrollo que viene de antes, que crea unas estructuras nuevas, que hace una sociedad distinta y que naturalmente esa sociedad, a medida que se desarrolla, va subiendo en los baremos. Pero no es una que se invente con la democracia, eso no es verdad. El régimen contribuyó a mucho desarrollo y a mucha educación y a mucho de lo que hizo posible la democracia. Y eso no se puede decir. Me van a meter en la cárcel si lo digo. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado para que me puedan meter en la cárcel si digo que Franco contribuyó al desarrollo de España que hizo posible la democracia? Y esto no es la izquierda extrema, no es los radicales, no, es el gobierno de la nación, que todavía, no hace un mes, el 31 de enero de 2020, ha presentado una proposición de ley de memoria histórica y democrática que viene a añadirse a las 3 o 4 que hay, en una de las cuales ya hicieron firmar al rey don Juan Carlos que el 18 de julio era ilegítimo.
cual naturalmente algo cuestionará la sucesión del 18 de julio, si era ilegítimo. Pero es que en el artículo primero, en la exposición de motivos, dice: España debe revelar su apoyo a los valores democráticos, lo que significa reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, es decir, de las brigadas internacionales, del Partido Comunista Internacional, de todos estos señores que luchaban por la libertad y la democracia, y desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representaba. Pues me siento aludido. No hay nadie que pueda dar más pruebas de concordia que yo. No admito que nadie me ponga el menor reparo de convicciones democráticas. No tolero que se diga que yo he sido intransigente con alguien o que o que he tratado en algún momento de que perviviera el franquismo. Pero, hombre, ofender a la mitad de España que lo aceptó, que vivió tranquila, que vivió sosegada y que le parece mal que se le insulte, me parece una responsabilidad del actual gobierno de la que la sociedad civil no tiene más remedio que hacerse cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Rafael. A ver, yo creo que realmente fue muy importante que las Cortes aprobaran la ley de reforma política. Más importante que el 15 de diciembre los españoles, que cuando murió Franco el 80% eran franquistas, votaran democracia un año después. Por lo tanto, el referéndum del 15 de diciembre es tan importante como el del 6 de diciembre del 78, porque realmente lo que se consigue es que los españoles libremente voten algo que era completamente distinto de lo que pensaban un año antes. Yo creo que es una cosa fundamental, hay que hacer bien las cosas y hacerlo saber. Durante la transición hicieron muy bien las cosas, y se enteró toda España. Ahora seguimos haciendo cosas bien, no se entera nadie. Y quiero decir una cosa, y termino, porque quiero ser siempre muy breve. Todo lo que se ha dicho aquí yo lo suscribo. Creo que lo suscriben más de un 50% de los españoles. ¿Cómo conseguimos que se enteren algo más que las 100 personas que hay aquí, a las cuales voy a dar las gracias por estar? Porque si no, no conseguimos nada. Podemos seguir dándole vueltas, podemos seguir haciendo resúmenes tan maravillosos como el que ha hecho Fernando. Pero lo que tenemos que pensar cara al futuro, si queremos que haya concordia, si queremos que haya lo que sea, tenemos que tener la seguridad de que esos valores los podemos transmitir, los podemos hacer llegar a la gente. Ya no se llega a la gente en tertulias, en reuniones como esta, se llega a la gente a través de los medios de comunicación. Y por lo tanto, tratemos realmente de tener acceso, de tener posibilidad. ¿Creéis que alguno de los que estamos aquí nos va a llamar a alguna televisión para que contemos lo que hemos dicho? No. Van a llamar a los que digan todo lo contrario, a los que digan que sale y que tú has leído está muy bien. Y eso sí sale, seguro. Por lo tanto, no perdamos tiempo, no es la palabra. No pensemos que basta con hacer las cosas bien, que basta con que ahora hagamos un esfuerzo en la sociedad civil de conseguir, bueno, pero si luego todo eso lo conseguimos, que llegue a la gente, no consigue que llegue a los votantes, no habremos arreglado nada. Por lo tanto, lo que quiero trasladar es la absoluta necesidad de que pensemos que no basta con hacer las cosas bien, que además de hacerlo bien hay que hacerlo saber. Hay que hacerlo saber al conjunto de la sociedad española. Hay que hacerlo saber a los que son los futuros votantes, porque si no ocurrirá lo que está ocurriendo, que es cada vez votarán más extremismos porque son los que tienen más espacios en televisión. Y por lo tanto estamos en un proceso en el que no basta con que tengamos unas ideas claras. Existe la sociedad civil en España, sabemos perfectamente lo que piensa la mayoría de esa sociedad civil y no conseguimos que se entere nadie. Y por lo tanto, el esfuerzo fundamental que tenemos que hacer, que en aquella época de la transición se hizo con unos medios públicos que funcionaron, ahora tenemos que ver cómo lo conseguimos. Porque lo que tú has dicho muy bien, los datos que tú has dado, tú ves la televisión y yo te digo lo que opina la gente cuando la ve, que aquí no hay más que mujeres maltratadas, no hay más que enfermos crónicos, no hay más que problemas. Cuando hay una noticia buena, la época de Rajoy cada año, un 8% más de empleo, 500.000 empleos cada año. Bueno, sí, pero es parcial, es temporal, es imperfecto. No puede ser, no podemos seguir así. Bien, vale. Ok. Una cosa que se ha dicho por Felipe González
imprescindible que los dirigentes políticos se quiten la navaja de la boca y la tiren. No podemos tolerar esas sesiones del Parlamento a tortazo limpio, a insulto, etc. Bueno, se puede discrepar en democracia, pero con el lenguaje normal. Esto es básico, que es recuperar lo que tú decías, el talante de la concordia, de otra manera. Pero En televisión son los que tienen la navaja de la boca. Si eres normal y moderado, no sales. Claro, es que es un dato. Bien, pues no, me parece hay que que quitársela. la navaja a los de televisión. Entonces. La televisión ya no es el sitio donde la mayor parte de los jóvenes acuden. Ahora están En las redes. que es lo que habría que ocupar, y eso es más. Eso es lo que yo me quería referir, justamente, que en el mundo de las redes, de la comunicación, se ha ido formando lo que la modernidad líquida que dice Bauman, pero también la sociedad de la decepción, que dice Lipovetsky. Te advierto que en el año 79 ya estaba de moda la palabra desencanto, ¿eh? ¿Ya está de moda? La palabra desencanto. No, el desencanto decepción, yo apareció utilizo... en abril del 79. Porque está que ya hablando... tiene bemoles. Lipovetsky, cuando habla de toda Europa, no se centra en el modelo español. Dice que las circunstancias a las que han llegado, la falta de organismo de intermediación, los partidos políticos no actúan con la necesaria, digamos, voluntad y democracia interna como para proponer programas, porque el poder y lo político se ha divorciado. Lo dice muy bien Brandoni, que hace un estudio sobre lo que está ocurriendo, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en España los partidos políticos se han convertido, a través de esa figura que parece tan democrática de las primarias, en unos organismos cuyos objetivos y sus objetivos, digamos, inmediatos y posiblemente de futuro, porque no sé si los tienen, porque los programas desaparecen, están para no cumplirse, cosa que habría que impedir legalmente. Lo que están haciendo es justamente vaciar la democracia representativa. Cuando se oye hablar en estos días, lo he oído uno de estos días, que el parlamentarismo ha perdido consistencia, aquella persona que lo dice y era una persona destacada, está diciendo que lo que ha perdido vigencia es la soberanía popular, porque en la democracia representativa el Parlamento representa la soberanía popular. Es decir, que nos están, de alguna forma, pues, quitando la esencia de lo que representamos, la suma de los individuos libres, de los ciudadanos O libres. sea, llevándonos a regímenes autoritarios. Perdón, yo con esto no digo nada. Llevándonos a regímenes autoritarios, poco a Bueno, poco. sí, claro, es que cuando yo están las daba bases y antes el el líder. dato de que nosotros, en la unidad de estudio e investigación del The Economist, aparecemos como la quinta democracia del G20, insisto, por delante de países como Francia, Estados Unidos, Italia, Bélgica. El señor Puigdemont esto le debe poner de los pelos, porque está todo el día diciendo que eso es mentira, ¿no? No sé a través de qué base científica puede desmentirla. A mí me llena de inquietud escuchar, ahora lo dicen menos, y no lo dicen los dirigentes principales, pero sí algunos dirigentes de segundo nivel de Podemos que dicen que lo que hay que cambiar es de régimen. Pero cambiar de régimen y poner qué régimen. Dígame usted qué régimen quiere usted imponer o quiere ponerlo. Dicho imponer porque se me ha ido... ¿Quiere usted ponerme? ¿Por qué? Yo creo que este régimen que estamos viviendo, que es una democracia parlamentaria representativa, que está considerada como una de las primeras democracias del mundo, no puede ser cambiada a la ligera. Lo que hay que hacer es, lo que haya que corregirlo. Y hay muchas cosas que corregir. Efectivamente, yo coincido con el vicepresidente Suárez en que, con esto le doy validez a la reforma política, a la ley de la reforma política, lo que yo creo es que no se puede perder la concordia como... Indudablemente la transición no se puede repetir, aquello fue una cosa, pero la inteligencia y el sentido común de llegar a acuerdos para solucionar los graves problemas que tenemos, eso, si lo sustituimos, es que no ha servido para nada todos los avances a los que citaba Sánchez Terán.
Yo creo que ha quedado claro en el coloquio entre Felipe González y José María Aznar, algo que han reiterado todos, y especialmente Fernando, que yo creo que no tiene sentido hablar de una segunda transición. Es decir, estamos en un régimen democrático. El estar en un régimen democrático no quiere decir que sea pues, el cielo del catecismo que yo estudié, que era la colección de todos los bienes posibles, sin mezcla de mal alguna, ¿no? Tendrá sus cosas que perfeccionar, pero estamos en un régimen democrático. Por tanto, hablar de segunda transición no tiene sentido. Hablar del régimen del 78 creo que no tiene sentido. Pero sí que es cierto que lo que se echa en falta es de alguna manera los modos de la transición, el encuentro de la transición. Volvemos al consenso de concordia nacional. La amistad, incluso personal, y la cercanía que se creó entre los 4 dirigentes políticos de la transición, Suárez, González, Carrillo y Fraga. Esa especie de complicidad es lo importante. Lo que pasa es que para ello, lo ha dicho un colega vuestro hace poco, Márquez Reviriego, la derecha tiene que no caer en la tentación del fanatismo y la izquierda no tiene que caer en la tentación del sectarismo. Y realmente hoy da la impresión, yo la tengo, que el conjunto de la derecha o de las derechas, no digo que esté liderada no por el fanatismo, pero sí que está condicionada por el fanatismo. Y que, por supuesto, el conjunto de las izquierdas, comenzando por el gobierno, que es de todos, también mío, está condicionado por el sectarismo. ¿Qué pasó en la transición? Pues en la transición pasó que la derecha estaba condicionada o liderada por el centrismo y la izquierda estaba condicionada o liderada por la socialdemocracia. Y que eso sucediera que en un lado el liderazgo fuera del centrismo y en el otro fuera de la socialdemocracia, nos vino muy bien. Y hoy no estamos en esa situación. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana y muchas gracias a los ponentes.